La historia de Esporo es tan fascinante como perturbadora y está documentada por grandes historiadores romanos como Suetonio, Dion Casio y Tácito. No se trata de un mito ni de una fábula, sino de un capítulo real y profundamente impactante del reinado del emperador Nerón. Imagina un joven, delicado y de rasgos femeninos, seleccionado personalmente por Nerón para convertirse en su esposa, tras una transformación que hoy nos parecería inhumana. Esporo fue castrado por orden del propio emperador. Este joven apareció en las crónicas alrededor del año 65 después de Cristo, justo en el ocaso del poder de Nerón. La identidad y origen de Esporo siguen siendo un misterio. No sabemos si era esclavo, libre, noble o plebeyo, pero sí es claro que su presencia marcó un cambio radical en la corte imperial. En esos años, Nerón sufría una pérdida devastadora, la muerte de Popea Sabina, su esposa embarazada, a quien, según se cuenta, mató en un ataque de ira al golpearla en el vientre. Con el corazón herido y la mente trastornada por esa tragedia, Nerón comenzó a manifestar conductas cada vez más extrañas. Hacía ceremonias en honor a Popea, hablaba con su imagen y parecía incapaz de aceptar su partida. Fue en este estado que vio en Esporo un reflejo femenino que le recordó a Popea, y tomó una decisión que desafió incluso los límites del propio Imperio Romano: castrar al joven y presentarlo como su nueva esposa, intentando reemplazar el vacío que la emperatriz había dejado. La castración, realizada sin anestesia y con total crueldad, tenía un propósito claro: detener el desarrollo sexual de Esporo y preservar su apariencia juvenil y femenina. A partir de ese momento, Nerón vistió y adornó a Esporo como una verdadera matrona romana, otorgándole títulos y organizando una boda pública. Esta unión no fue un secreto ni una excusa, sino una declaración abierta, creando un espectáculo que causó asombro y rechazo entre senadores y ciudadanos. El Senado romano, aunque nunca emitió un juicio oficial, registró el evento con una mezcla de desconcierto y crítica velada. La sociedad romana, acostumbrada a las excentricidades del poder, se encontraba frente a un capítulo increíble y perturbador. Esporo, ahora esposa oficial, aparecía en público callado, sin voz propia, cumpliendo un papel impuesto por Nerón, donde la voluntad y los deseos del joven no contaban. Este caso es un ejemplo brutal de cómo el poder absoluto podía utilizar y destrozar vidas. Lo que para Nerón fue una forma de duelo y control, para muchos fue un abuso y una pérdida de humanidad. Esporo no fue un aliado, ni un amor verdadero, fue una herramienta para calmar el tormento del emperador, una figura que Nerón llevó incluso a Grecia durante sus giras artísticas, vestido con ropajes femeninos y en ceremonias oficiales. Dion Casio juzgó esta experiencia como una muestra del desequilibrio emocional de Nerón, quien convirtió su dolor en un espectáculo público, transformando a un joven en una mujer sin su consentimiento. La historia de Esporo nos revela cómo el poder, el deseo y la tragedia se mezclaron en una de las historias más impactantes del Imperio Romano, reflejando la complejidad humana detrás de la leyenda del emperador más controvertido de Roma. Aunque la sociedad romana tenía costumbres sexuales abiertas, lo que Nerón hizo con Esporo excedió cualquier norma de la época, dejando una huella imborrable en la historia. Y es que no solo fue un acto de control, sino también de dolor, un intento fallido de aferrarse a lo que se había perdido y a la vez una manifestación de uno de los episodios más oscuros del mando imperial. En medio de todo, Esporo quedó atrapado, representando un rol que nadie debería haberle impuesto, una figura que nos invita a reflexionar sobre los extremos a los que puede llegar el poder cuando se combina con el sufrimiento personal. Esta historia va más allá de una simple relación entre dos hombres, algo que en Roma no era necesariamente escandaloso. Lo que sucedió con Esporo fue la manifestación cruda y extrema del poder imperial. Nerón no solo deseó a un joven, sino que usó su autoridad para transformarlo en un símbolo vivo de su obsesión personal. Esporo no tuvo elección, le fue impuesto un papel público, político y ritual que definió su vida sin posibilidad de protesta. Curiosamente, el silencio de Esporo en los relatos antiguos es estremecedor. No hay ni una palabra suya registrada, ni opiniones, ni emociones espontáneas. Solo conocemos su historia a través de los testimonios de historiadores que lo vieron como un instrumento más en la narrativa de Nerón. Esto plantea una pregunta profunda: ¿quién fue Esporo realmente, más allá del personaje que Nerón creó? ¿Qué pensamiento ocultaba bajo esa apariencia?
¿Qué sentimientos albergaba mientras era forzado a una transformación tan violenta y pública? La respuesta a estas preguntas permanece en la sombra, porque su voz fue eliminada por completo, borrada por el peso del poder absoluto. Algunos estudiosos modernos sugieren que Esporo pudo haber disfrutado ciertos privilegios materiales, acceso a riquezas, protección del emperador y un lugar en la corte. Sin embargo, no hay que olvidar que su posición incluía una herida brutal, porque la castración forzada y su exposición pública fueron actos de extrema violencia, incluso dentro del contexto cultural del siglo I. Esporo fue más víctima que beneficiario de un sistema que distorsionaba la humanidad en nombre del poder. Durante todo su tiempo junto a Nerón, Esporo estuvo permanentemente sometido a vigilancia, acompañado y moldeado según las exigencias de la corte. Su identidad fue definida, controlada y restringida desde fuera. No podía expresarse, negarse ni escapar. Se convirtió en un símbolo vivo, cuya existencia dependía enteramente de la voluntad arrogante de Nerón. Mientras tanto, el reinado de Nerón se tambaleaba. Las tensiones políticas aumentaban, las provincias se rebelaban, los ejércitos cambiaban de lealtad y el Senado ya no ocultaba su descontento. En ese escenario de caída inevitable, Esporo, silencioso y sumiso, seguía a su lado. El año 68 después de Cristo marcó el fin del imperio de Nerón. Roma estaba al borde del caos. Nerón huyó de la ciudad, acompañado solo por algunos fieles, incluido Esporo, que mantenía su papel impuesto hasta el último momento. Se dice que estuvo presente en los días finales de Nerón, compartiendo la angustia de un hombre acorralado que eligió la muerte antes que caer en manos de sus enemigos. Los cronistas antiguos relatan que Esporo estaba con él, llorando o sosteniendo su cabeza cuando Nerón se suicidó con la ayuda de un esclavo. Aunque los detalles varían, todos coinciden en una cosa: Esporo fue testigo directo del final del hombre que cambió su destino para siempre. Con la muerte de Nerón, la suerte de Esporo cambió drásticamente. Sin el respaldo imperial, dejó de tener poder o protección. Su presencia, antes aceptada por respeto o temor a Nerón, se volvió incómoda para los nuevos gobernantes. El sucesor, Galba, un general rígido que quería restaurar el orden tras los excesos de Nerón, inició una purga de todo lo que recordara al anterior régimen. La Guardia Imperial fue disuelta, los leales fueron desterrados, y figuras como Esporo quedaron excluidas del poder y olvidadas. Según Suetonio, Galba consideraba a Esporo una vergüenza pública que debía eliminarse cuanto antes. Los últimos días de Esporo no están bien documentados, pero Dean Casio señala que fue obligado a suicidarse poco después de la caída de Nerón. Oficialmente, se le acusó de participar en los desmanes y espectáculos del emperador, pero el verdadero motivo fue simbólico: las nuevas autoridades querían borrar todo rastro vivo de aquel oscuro capítulo del imperio. Su muerte fue silenciosa, sin honores ni funerales. Así como en vida fue forzado a llevar una identidad creada por otros, murió sin poder decidir su final. Aunque la historia de Esporo no es un caso aislado en Roma, destaca por la intensidad con la que reveló la brutalidad y la exposición que el poder absoluto podía ejercer sobre una persona. No fue solamente el relato de un hombre poderoso y un joven vulnerable. Fue la institucionalización de una obsesión personal convertida en realidad política. Esta historia nos obliga a confrontar la crudeza del poder en el mundo antiguo y cómo una sola persona podía moldear por completo la vida y la identidad de otra a su antojo. Incluso en un imperio acostumbrado a los excesos, la historia de Esporo resuena hoy como un recordatorio sobre los límites que puede atravesar la autoridad cuando se mezcla con el dolor y el descontrol. A través de los siglos, la figura de Esporo ha despertado diversas interpretaciones. Algunos lo ven como una víctima inocente aplastada por la maquinaria imperial, otros como un símbolo claro del abuso y la crueldad de Nerón, y hay quienes incluso lo consideran un reflejo anticipado de debates actuales sobre identidad y género. Sin embargo, encasillar su historia dentro de etiquetas modernas sería simplificar una realidad mucho más compleja y propia de su época. Lo que le sucedió a Esporo fue una tragedia profundamente ligada a las dinámicas de poder y dominación del Imperio Romano, una consecuencia directa de un sistema que permitía que la voluntad de un solo hombre moldeara y destruyera vidas. Hoy, el nombre de Esporo permanece en los márgenes de los textos antiguos, no por haber dejado testimonios o relatos propios, sino por el silencio elocuente que lo rodea.
No escribió ni pronunció palabra alguna que pudiera revelar su verdadera voz o pensamiento. Todo lo que conocemos viene a través de la mirada y las palabras de otros, muchos de ellos críticos con Nerón, pero casi siempre indiferentes al sufrimiento real de aquel joven utilizado como un simple instrumento para un capricho imperial. Y es ese vacío, esa ausencia de voz propia, lo que hace que su historia resuene con una fuerza inquietante hasta nuestros días. No hay monumentos erigidos en su honor, ni bustos que capturen su rostro. Solo quedan unas pocas líneas en los textos de historiadores que lo mencionaron de pasada y el recuerdo incómodo de hasta dónde podía llevarse el poder absoluto. Esporo es, en esencia, la representación de todos aquellos cuyo destino fue borrado por el capricho de un emperador. Si has llegado hasta aquí, queremos saber qué piensas tú. ¿Crees que Esporo fue simplemente una víctima del poder sin límite de Nerón, o su historia revela dimensiones más profundas sobre la naturaleza del poder y la sociedad en la Roma imperial? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si te interesa descubrir relatos históricos contados con detalle y respeto, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aún quedan muchas historias por contar y nos encantará que formes parte de esta aventura.